Prepárense para una inmersión profunda en un momento histórico increíblemente tenso en Sudamérica. Uy, sí. Hoy vamos a desentrañar la historia de la Operación Soberanía, Ajá, un plan de invasión argentino a Chile en 1978, interesante. que estuvo a punto de desencadenar una guerra a gran escala. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es la convergencia de errores de cálculo, Ya. desde las ambiciones militares hasta la furia de la naturaleza, que casi llevan a un desastre total. Es realmente asombroso cómo una disputa territorial aparentemente menor por el canal Beagle y unas pequeñas islas en el extremo sur de América del Sur pudo llevar a dos naciones al borde de la guerra. Exacto. Para entender cómo se llegó a ese punto, tenemos que comprender la importancia estratégica de estas islas y del canal mismo, porque eran tan importantes para Argentina y Chile. Bueno, el canal Beagle no es solo una vía fluvial pintoresca. Es un paso crucial entre los océanos Atlántico y Pacífico. Controlar este canal y las islas dentro de él significaba controlar rutas de navegación vitales, zonas de pesca potencialmente ricas, e incluso reclamar los recursos de la plataforma continental en esa zona. Y me imagino que no se trataba solo de un desacuerdo amistoso sobre los derechos de pesca. Nuestras fuentes mencionan un intento fallido de arbitraje que exacerbó las tensiones. Así es, en 1977, Argentina y Chile acordaron someter la disputa a un arbitraje internacional. Pero cuando el fallo favoreció en gran medida a Chile, Argentina lo rechazó de plano. Este rechazo, sumado al clima político de la época, con ambas naciones bajo dictaduras militares, creó una verdadera bomba de tiempo. Entonces tenemos una disputa territorial, un proceso de arbitraje roto y dos juntas militares buscando afirmar su poder. Sí. Y nuestras fuentes indican que Argentina, bajo el liderazgo del general Jorge Rafael Videla, tenía un plan muy específico y ambicioso para tomar las islas por la fuerza. Exacto. La Operación Soberanía, como se le denominó, era un plan militar de una complejidad asombrosa. Imagínense un ataque multifrente, con ofensivas simultáneas por tierra y mar, coordinadas meticulosamente para abrumar las defensas chilenas y tomar el control de las islas en disputa. Argentina parecía confiar en su ventaja geográfica para lograr una victoria rápida. Sin duda, la proximidad de Argentina al canal Beagle, su capacidad para utilizar pasos de montaña para el movimiento de tropas y sus recursos industriales superiores en ese momento les daban una ventaja logística significativa. La idea era golpear a Chile con fuerza y rapidez. Y las fuentes también mencionan el uso de la guerra psicológica como parte de la estrategia. Es escalofriante pensar en el nivel de planificación que se invirtió en esta operación. La Operación Soberanía contemplaba una serie de maniobras de distracción, fintas y campañas de desinformación destinadas a mantener a Chile desequilibrado y en la incertidumbre sobre las verdaderas intenciones argentinas. Era un enfoque muy calculado, con el objetivo de obtener una victoria rápida y decisiva. Pero a pesar de estar en desventaja en términos de tecnología y número de tropas, Chile, liderado por el general Augusto Pinochet, no se iba a quedar de brazos cruzados. Parece que tenían su propia estrategia defensiva en marcha. Por supuesto. Chile, consciente de sus limitaciones, decidió aprovechar al máximo su conocimiento del terreno y las traicioneras aguas del propio canal Beagle. Los Andes, con sus pasos montañosos y fiordos, se convertirían en su primera línea de defensa. Es como un escenario clásico de David contra Goliat, donde Chile utiliza su conocimiento íntimo del campo de batalla para igualar las probabilidades. Exactamente, y no solo en tierra. La armada chilena, aunque más pequeña, tenía una ventaja crucial. Conocían esos fiordos y canales como la palma de su mano. Hay una anécdota fascinante en las fuentes sobre cómo los barcos argentinos, que carecían de cartas náuticas precisas, corrían el riesgo de encallar en esas complejas vías fluviales. Imagínense, una flota de invasión masiva atascada antes de llegar al campo de batalla. A medida que se acercaba el 21 de diciembre de 1978, la fecha prevista para la invasión, la tensión debía ser palpable. Y nuestras fuentes pintan un panorama muy interesante de cómo los medios de comunicación de cada país manejaron la situación. Es crucial recordar el contexto político. Tanto Argentina como Chile estaban bajo estrictas dictaduras militares, por lo que el control de los medios era absoluto. Pero hubo una diferencia notable en la forma en que abordaron el conflicto en la esfera pública. En Argentina, los medios de comunicación controlados por la Junta promovieron activamente el conflicto, incluso ayudando el sentimiento nacionalista. Mientras que en Chile. Chile optó por un enfoque completamente diferente. Mantuvieron un secreto casi total sobre la amenaza inminente, ocultando sus preparativos en gran medida al público. Esta diferencia de enfoque destaca las diferentes presiones internas que enfrentaban ambas juntas.
Y luego, por supuesto, está el comodín que se lanza en esta situación explosiva. No. La propia madre naturaleza. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Mientras Argentina se preparaba para lanzar la Operación Soberanía, una tormenta masiva, una de las peores que se recuerdan, azotó la región. Hablo de lluvias torrenciales, vientos huracanados, olas de más de 12 metros de altura, un escenario de pesadilla para cualquier operación militar, especialmente una tan compleja como esta. Hablando de mala sincronización. Esa tormenta afectó en algo los planes de Argentina. La tormenta lo puso todo patas arriba, pero a pesar de las horribles condiciones, la flota argentina cargada de tropas y equipo continuó avanzando. Imagínense la escena. Soldados, con los rostros ennegrecidos para el combate, agazapados en barcos zarandeados por esas monstruosas olas, esperando la orden de atacar. Es una imagen poderosa de la determinación y tal vez de la imprudencia que impulsaba al ejército argentino en ese momento. Así que incluso con la tormenta, la invasión seguía en marcha. ¿Tenía Chile alguna idea de lo que estaba a punto de suceder? Sí, y aquí es donde la tensión realmente aumenta. La inteligencia chilena detectó la flota argentina que avanzaba y la interpretó correctamente como una fuerza de invasión inminente. La Armada chilena entró en alerta máxima y figuras clave como el vicealmirante Raúl López Silva recibieron órdenes directas de prepararse para el combate. El reloj estaba en marcha. Argentina seguía adelante, la tormenta arreciaba y Chile se apresuraba a defenderse. ¿Qué pasó después? Parece que estamos al borde de un momento crítico. Bueno, antes de seguir adelante, tenemos que hablar de uno de los momentos más cruciales de toda esta saga, la decisión de Chile de invocar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Invocar el TIAR no fue una simple maniobra diplomática. Chile estaba esencialmente pidiendo apoyo internacional, ejerciendo una inmensa presión diplomática sobre Argentina y señalando que estaban preparados para defenderse. Recordamos que esto ocurrió durante el apogeo de la Guerra Fría, y cualquier conflicto regional tenía el potencial de escalar a algo mucho mayor, mucho más peligroso. Tenemos una tormenta de proporciones épicas. Una flota argentina decide invadir. Y Chile buscando apoyo internacional. Parecía que todo estaba a punto de estallar. ¿Cómo se resolvió esta situación tan volátil? Justo cuando la situación parecía llegar a un punto de ruptura, un factor completamente inesperado entró en escena. El Papa. Espera, Papa. ¿Cómo se involucró en una disputa territorial en Sudamérica? Eso es lo que hace que esta historia sea tan increíble. El Papa Juan Pablo II, reconociendo la gravedad de la situación y el potencial de una guerra catastrófica, lanzó su propia iniciativa diplomática. Ofreció mediar entre Argentina y Chile en el último momento, justo cuando parecía que los primeros disparos estaban a punto de producirse. ¿Qué giro tan inesperado de los acontecimientos? ¿Tuvo algún efecto esta intervención papal? Fue un punto de inflexión. La Junta Argentina, enfrentada a una inmensa presión de la comunidad internacional y quizá reconociendo la casi imposibilidad de continuar la operación frente a esta tormenta, aceptó la oferta del Papa. Ordenaron un alto el fuego inmediato y retiraron sus fuerzas de la zona de conflicto. Así que gracias a una combinación de un clima terrible y una intervención de último minuto del Vaticano, se evitó una guerra increíble. Pero, aunque la guerra no se materializó, las tensiones subyacentes no desaparecieron de la noche a la mañana. ¿Qué sucedió después de este tenso enfrentamiento? Argentina y Chile simplemente volvieron a la normalidad. No exactamente. La experiencia cercana a la guerra, la atención mundial que recibió y la comprensión de lo cerca que estuvieron del desastre obligaron a ambas partes a reevaluar sus posiciones. Esto, combinado con la presión continua de la comunidad internacional, creó una nueva ventana de oportunidad para una resolución pacífica. En nuestras fuentes veo que esto finalmente condujo al Tratado de Paz y Amistad de 1984. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? Por supuesto. Este tratado, mediado por el mismo representante papal que ayudó a evitar la guerra, el cardenal Antonio Zamoré, finalmente resolvió la disputa del canal Beagle. Otorgó las islas en disputa a Chile, al tiempo que concedió a Argentina ciertos derechos de navegación y pesca en el canal. Después de años de tensión, una década de amenazas y una guerra casi inminente, finalmente llegaron a un acuerdo. Parece casi anticlimático, dado todo lo que hemos discutido hasta ahora. Bueno, el proceso no fue nada sencillo. Imagínense los años de negociación, las presiones internas que enfrentaban ambos gobiernos y los resentimientos persistentes que debieron superarse. Fue un logro monumental para la diplomacia y un testimonio del deseo de paz en la región. Pero imagino que, incluso con un tratado, el legado de la Operación Soberanía persistió. ¿Cómo afectó esta experiencia a las relaciones entre Argentina y Chile a largo plazo? Sin lugar a dudas, esta experiencia cercana a la guerra proyectó una larga sombra sobre las relaciones entre Argentina y Chile. Alimentó la desconfianza,
dio forma a la planificación militar e incluso influyó en eventos posteriores. Por ejemplo, algunos expertos argumentan que la decisión de Argentina de invadir las Islas Malvinas solo unos años después estuvo motivada en parte por un deseo de recuperar el orgullo nacional tras el casi incidente con Chile. Esa es una perspectiva muy interesante. Parece que los ecos de la Operación Soberanía resonaron en la región durante los años siguientes. Exactamente, y no podemos olvidar que todo esto se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría. Tanto Argentina como Chile estaban atrapados en la mira de las rivalidades entre superpotencias, lo que añadía otra capa de complejidad a su relación. Es increíble cómo una disputa territorial aparentemente aislada puede tener consecuencias tan amplias. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este caso? ¿Qué podemos aprender de la Operación Soberanía? Creo que hay varias. En primer lugar, pone de manifiesto la fragilidad de la paz, especialmente cuando se trata de disputas territoriales volátiles y líderes militares ambiciosos. En segundo lugar, muestra el poder de la diplomacia, incluso en el último momento. La intervención del Papa Juan Pablo II fue absolutamente crucial para evitar la guerra y, por último, demuestra el impacto duradero de este tipo de situaciones límite. El legado de la Operación Soberanía configuró el panorama político y militar de Sudamérica durante los años siguientes. Son puntos muy importantes. Ya hace que uno se pregunte por todos los demás conflictos potenciales que se han evitado mediante negociaciones e intervenciones similares entre bastidores de los que ni siquiera nos enteramos. Es una idea que da que pensar, pero también habla de los esfuerzos, a menudo invisibles, de diplomáticos, líderes religiosos y organizaciones internacionales que trabajan incansablemente para evitar que los conflictos se conviertan en guerras a gran escala. Y a veces incluso una tormenta masiva puede ser una pacificadora a su manera, caótica. Empezamos esta inmersión profunda con una pregunta. ¿Sí? ¿Y si la tormenta no hubiera azotado? ¿Y si el Papa no hubiera intervenido? Es casi imposible imaginar cómo se habrían desarrollado las cosas. Es una pregunta que los historiadores seguirán debatiendo durante años, y es un recordatorio de que incluso los planes más cuidadosamente elaborados pueden ser alterados por acontecimientos imprevistos, y que a veces la paz pende de un hilo muy fino. Y aquí es donde lo dejamos por hoy. Acompáñenos la próxima vez cuando nos sumerjamos en las consecuencias a largo plazo de la Operación Soberanía. Exploraremos cómo afectó a las estrategias militares de ambos países, el impacto duradero en la relación entre Argentina y Chile, y qué lecciones se pueden aprender de esta experiencia cercana a la guerra. Hasta entonces tengan en cuenta esas preguntas de ¿y sí? Son un recordatorio de que la historia no está predeterminada y que las decisiones que toman los líderes o que se ven obligados a tomar pueden tener consecuencias de gran alcance. Volvemos a nuestra inmersión profunda en la Operación Soberanía, ese casi conflicto entre Argentina y Chile en 1978. Ya hemos analizado la disputa territorial, los planes militares, la casi colisión y el eventual tratado de paz. Pero como insinuamos en la última parte, las repercusiones de este evento fueron mucho más allá de un simple pedazo de papel firmado. Exactamente. La Operación Soberanía tuvo un impacto profundo y duradero en ambos países, especialmente en lo que respecta a sus doctrinas militares y su pensamiento estratégico. Comencemos con Argentina. Después de todo, ellos fueron los que planearon la invasión. ¿Cómo reformó esta experiencia cercana a la guerra su enfoque militar? Bueno, hay que entender que el ejército argentino, tras este evento, lidiaba con un cóctel de emociones: frustración por la operación fallida, resentimiento hacia Chile y una sensación de humillación en el escenario internacional. Me imagino que esa es una receta para algunos cambios importantes. Precisamente, esta experiencia los obligó a repensar todo su enfoque de la guerra. La confianza en un ataque rápido y decisivo, que era el corazón de la Operación Soberanía, fue claramente reevaluada. Se dieron cuenta de que incluso con una superioridad numérica y de recursos, la victoria no estaba garantizada. Entonces, ¿qué cambios vimos en su pensamiento militar? El ejército argentino comenzó a dar mayor énfasis a la necesidad de una recopilación de inteligencia sofisticada, una mejor planificación logística y una comprensión más matizada de los posibles desafíos planteados por el terreno y el clima. Ya no bastaba con la fuerza bruta, necesitaban ser más astutos, más adaptables. Parece que aprendieron algunas lecciones difíciles del fiasco del Canal Beagle. Así es, y estas lecciones, según algunos, influirían más tarde en su enfoque de la Guerra de las Malvinas en 1982. Eso es fascinante. Sugiere que el fantasma de la Operación Soberanía también se cernía sobre ese conflicto. Sin duda. La Guerra de las Malvinas, aunque geográfica y políticamente distinta, compartía algunas similitudes sorprendentes con la disputa del Canal Beagle.
Una reclamación territorial, una percepción de debilidad del adversario y un exceso de confianza en la capacidad de lograr una victoria rápida. Pareciera que algunos en el liderazgo argentino no habían asimilado completamente las lecciones de 1968. Hablando de la Guerra de las Malvinas, tengo curiosidad por saber cómo la Operación Soberanía afectó la postura militar de Chile. ¿La vieron como una validación de su estrategia defensiva? En muchos sentidos, sí. El hecho de que hubieran disuadido con éxito a un adversario más grande y mejor equipado reforzó la importancia de aprovechar sus ventajas geográficas, su conocimiento del terreno y sus capacidades navales. La defensa, la astucia y la paciencia habían demostrado ser más valiosas que la simple fuerza bruta. Así que redoblaron la apuesta por lo que les había funcionado. Precisamente. Chile sigue invirtiendo en una estrategia que priorizaba la agilidad, la movilidad y la capacidad de explotar el complejo terreno de los Andes y los fiordos. La Operación Soberanía les demostró que su enfoque, aunque menos convencional, podía ser muy efectivo. Es como si hubieran convertido su supuesta debilidad en una fortaleza. Esa es una excelente manera de decirlo. Y es importante señalar que Chile también extrajo algunas lecciones importantes de los fallos de inteligencia previos a la Operación Soberanía. Reconocieron la necesidad de un aparato de inteligencia más robusto para proporcionar una alerta temprana de posibles amenazas. No podían permitirse ser tomados por sorpresa de nuevo. Entonces, ambos países salieron de esta experiencia cercana a la guerra con una comprensión revisada de sus propias fortalezas y debilidades. Es como si cada uno hubiera recibido un curso intensivo de Realpolitik, es decir, una política exterior basada en consideraciones pragmáticas de poder e interés nacional, más que en ideologías o principios éticos. Exactamente. Y no se trató solo de doctrinas militares. Los efectos dominó de la Operación Soberanía también se sintieron en los ámbitos político y diplomático. ¿Cómo es eso? La experiencia cercana a la guerra y el posterior tratado de paz pusieron de relieve la importancia de la mediación internacional y el papel de organizaciones como la Organización de los Estados Americanos en la resolución de conflictos regionales. También condujo a un periodo de cauteloso acercamiento entre Argentina y Chile. Cauteloso siendo la palabra clave, me imagino. Por supuesto. Décadas de desconfianza y rivalidad no se evaporan de la noche a la mañana. Pero la experiencia compartida de estar a punto de ir a la guerra, combinada con las realidades económicas y geopolíticas de la región, creó un nuevo imperativo de cooperación. Así que, aunque las heridas del pasado seguían ahí, ambos países reconocieron la necesidad de seguir adelante. Esa es la conclusión clave. La Operación Soberanía, a pesar de sus muchas consecuencias negativas, allanó el camino para una relación más estable y constructiva entre Argentina y Chile. Los obligó a enfrentarse a su historia compartida, a reconocer los costos del conflicto y a buscar, aunque tímidamente, un camino hacia un futuro más pacífico. Es un poderoso recordatorio de que incluso los capítulos más oscuros de la historia a veces pueden conducir a resultados inesperados y, en última instancia, positivos. Que nos queda a nosotros, como observadores de la historia, al reflexionar sobre este casi conflicto. Creo que la Operación Soberanía nos deja con una serie de preguntas inquietantes y relevantes. ¿Qué pasaría si las decisiones de los líderes o los caprichos del clima hubieran sido diferentes? ¿Cómo podemos, como individuos y como sociedad, trabajar para construir un mundo donde la paz no sea tan frágil, tan dependiente de la casualidad? Estas son preguntas que debemos seguir explorando, debatiendo y, lo que es más importante, aplicando a nuestro propio tiempo. Excelentes reflexiones. Y con eso concluimos nuestra inversión profunda en la Operación Soberanía. Ha sido un viaje a través de mapas, planes militares, maniobras diplomáticas y algunos momentos realmente increíbles de casualidad histórica. Espero que nuestros oyentes hayan adquirido una nueva apreciación de la complejidad de la historia sudamericana, de la fragilidad de la paz y de la importancia de la diplomacia y el diálogo en la resolución de conflictos. Así es. La Operación Soberanía, aunque finalmente evitó una guerra a gran escala, nos recuerda los peligros de la ambición descontrolada, los errores de cálculo estratégicos y la importancia de buscar siempre soluciones pacíficas. Que esta historia sirva como una advertencia y una inspiración para construir un futuro donde los conflictos se resuelvan a través de la razón y la diplomacia, no de la fuerza. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Hasta la próxima.